plataforma. Utilizado Kahoot nunca. Ok. Bueno, antes de hacerlo entonces, les explico con uno que tengo allí, para los que nunca lo han usado, ¿sí? Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar uno que es de informática. Ustedes más o menos tienen idea de lo que es. Vamos a compartir. Ok, ustedes van a tener que hacer clic en este enlace. Y ya se los coloco por aquí. Kahoot. Por acá. Voy a copiarles el sitio exacto porque si no, no pueden entonces entrar. Les debe aparecer algo como esto que ven aquí. Me dicen si lo pueden ver. Y acá se los voy a pegar solo que le hagan clic ustedes. Y para este Kahoot, que es de práctica, les voy a copiar el pin. Este es el pin. Por aquí. Ok, lo primero es, ingresamos aquí y anotamos ese pin, tal como les coloqué aquí, ustedes anotan el pin allí. Allí les va a pedir que coloquen un nombre. Ustedes van a colocar el nombre. Voy otra vez a pegarlo aquí para que todos lo veamos. Le damos a ingresar. Les mando ese mensaje. A ver. Sí, profe, lo que pasa es que ahí al copiarlo y pegarlo queda como un espacio entre los números, entonces solo tiene que colocarlo en el 0, el primero, ahí, ajá. Ahora sí. Profesora, acá ingresé, pero ahora sí, listo. Ya listo. Por el nombre ya lo vi. Que quitarle el 0, es que le di un espacio. Ok. Nos debe aparecer algo así como esto, entonces yo coloco el nombre. Por ejemplo, voy a colocar mi nombre, Excel con sección, de manera que cuando yo saco el resumen, aquí no, o profe Excel o Excel con sección. De repente hay que ponerlo lo más completo porque no cabe, pero hay que ponerlo porque entonces cuando yo hago el resumen, debo ver los nombres de todos. ¿Sí? Listo. Vamos a ver cuántos entraron. Ok, viene el quiz. En esto ustedes pues de repente no van a saber la respuesta, pero pueden colocar algo aquí. La informática para mí es de apoyo. Yo colocaría esta. Ella me da y yo avanzo, ¿verdad? La siguiente, ahí me va dando el puntaje. La siguiente. ¿Cuál es? Yo colocaría esta. Siguiente. Siguiente.
¿Los demás están observando cómo es? ¿Están avanzando? Profe, ¿cuál era el PIN? Disculpe. Está en el chat. Es que yo acabo de entrar desde la computadora y no me aparece acá. Desde aquí, escribes esto, haces clic aquí y colocas el último, que el último no tiene espacio. Profe, Recuerden que tenemos, en el otro, perdón, tenemos 20 segundos o 30 segundos. Por ejemplo, aquí si me atraso, ella me pone la respuesta mala. Ajá, diga. no, ya me pasaron el código. Ok. Los que están en el celular, ¿pueden ver las respuestas bien todas? Pienso que sí. Sí, profesora, se ve. Pero ya empezó, ¿verdad? Sí, ya empezó, ya empezamos. No, pero este no es el quiz, estamos en la práctica. Este es para que ustedes vean cómo funciona. Para los que nunca han trabajado con Kahoot. Un momentito que se activó por aquí la lámpara. Siguiente yo acá. Ok. Esta sí la tuve mala. Siguiente. Ok. He completado el desafío. Aquí Ahmed me ganó. ¿Okay? Pero esta parte no es solamente como para un desafío, ¿verdad? Aquí lo podemos ver casi todos. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Vamos a buscar por acá. En los jugadores. Y aquí, para todos los que terminamos, aquí nos dio la nota. ¿Me explico? Aquí está el porcentaje de respuestas. Aquí unos no respondieron, algunas. Y aquí me da el porcentaje de la evaluación. ¿Todos lo comprendieron? Sí, profe. Ok, entonces, Sí. ¿listos para hacerlo? Voy a dejar de presentar. Profesora, Ajá. el rango de tiempo sería 20 segundos. Las que son O es ciertos menos. y falsos son 20 segundos. Las que son de tomar la respuesta son 30 segundos, o sea que les di un poquito más allí. Okay. Si te pasas el tiempo, ella la respuesta te la evalúa como mala. Así que hay que estar ahí pendientes, ¿sí? Ok, voy a regresar. Y les coloco entonces el pin del quiz. Espero que salgan bien. Es un pequeño repaso. Vamos a ver. Miren que este ya yo lo probé. Me gusta probar para saber que está bien. Voy a eliminar ese jugador. Y ok. Listo, pues. Solo se puede hacer una vez. Si vieron ahí, ella me hace el recuento. Digo, se puede hacer muchas veces, pero es una vez nada más que lo deben hacer. Listo, apago mi micrófono para que no tengan ruido.
Profesora, ¿me escucha? Sí. Después de haber completado lo que sería el Kahoot, ¿dónde indica para ver? Ahí al final te debe haber colocado que ya finalizaste y te debe colocar una puntuación. ¿No te hizo así? En número solamente. Es en número así. Sí, déjame ver si a mí me aparece acá como finalizado. Dame un momento. ¿Y a mi profesora también? Por favor. No me aparece Yomar. No me aparece. ¿Será que no le diste a enviar? Profesora, es que ¿Y yo, profesora? Adver. Sí. Profe, mencione los nombres de los que le aparece. Ok. Nahum, Edwin, Cristel, Saidet, Ahmed, Isaac, Samuel, Adver, Antonio, Daniel, Joaquín, Justin, Thais, Raúl, Jonathan, Gabriel Montero, David Chavarría. Faltaron los demás. ¿Qué pasó con el quiz? ¿Estaba duro? Habían preguntas de la NASA y no estoy muy empapada en el tema porque no me atrae. No, pero sí eso estaba, ¿se acuerdan? Todo eso estaba en el Powtoon que yo les di. Todo lo que les puse ahí estaba en el Powtoon de la clase de la semana pasada. Profe, ahí, ¿y esos puntos cómo equivalen, profe? Bueno, veo que muchos salieron bajitos. Vamos a ver quién fue el que tuvo más puntuaje, no puntaje, porque ella acá me da un porcentaje. 8,000 puntos, tuvo 8,811, tuvo Raúl. Y su porcentaje fue de 73. 73, profesora. Sí, Edwin 73. Y por ahí para abajo ya los demás salieron más bajitos. Esto, tendría que hacer una mediana en ese quiz. Porque si no todos, imagínense. ¿Cuánto saqué, profesora? ¿Qué nombre? Akbar PT. Adver. Ay, Adver. Por allá abajo, 40. Solo sacaste 4,955 puntos. Déjeme ver si eso me permite hacer una media aquí.
¿Ya todos lo hicieron? Vamos a ver. Porque tengo 26, pero nada más tengo 20 jugadores. Me faltan. Profesora, no la llegó todavía. Es que yo acá le tomé fotos, pero es que no me aparece la opción así para ¿Qué nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yomar Pinedo. ¿Cómo? Yomar Pinedo. Yomar, no, mira, no me apareces. Es que yo, inclusive finalicé y todo, Pero acá no me apareces. qué Solo me raro. aparecen 20 jugadores. Y Nahum y Edwin son los que están arriba. Si hago una mediana, para que ellos queden arriba, déjenme ver aquí cómo me funciona, porque si no todos los demás salen mal. A menos que me digan, profe, hágalo otra vez para mañana, pero ya sería diferente otro ejercicio. No sé qué dice Nahum, Edwin, que son los que están arriba. Déjenme buscar aquí. A ver, ¿quién me falta aquí? Sí, tengo 26. Bueno, si hago la mediana, aún los que están más abajo no llegan ni a la D siquiera más. Hágalo mañana, profe. Oiga, vayan para allá. Yo voy a ver, caramba. Disculpen que tengo unos perritos aquí que están molestando. Un momentito. Sí, si lo hago mañana tendría que cambiarlo. Bueno, sí, porque salieron bajitos. A ver, todos qué dicen, manito arriba, los que quieren mañana. ¿Cuántas manitos hay? No las veo todas. Déjenme contar las manitos, a ver. Si hay más de la mitad, entonces, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos, pues. Mañana, entonces. Bueno, vamos Sí, a ver. profesora. Perdón.
¿Qué dicen los que salieron Y mejor? mañana. Los que salieron mejor fueron Nahum y Edwin. Nosotros nos salvamos, profe. Nahum y Edwin. Mañana. Ustedes me dicen. Y ahí habría que hacerlo otra vez. Pues. Nahum y Edwin, ¿están de acuerdo? Sí, sí, profe. Edwin, que no lo escucho. Porque salieron bajitos. Recuerden que okay. Recuerden que tienen entonces que repasar qué cosa, lo que vimos la semana pasada. Y lo que veamos hoy, ese ya queda para mí. Ya no se lo puedo poner allí. Bueno, vamos a trabajar con lo de hoy. Eliminaré ese, pues, porque sí, me salieron bajitos. Pero esa es una práctica allí, para que ustedes vean que también por allí se puede hacer un quiz. ¿Qué les pareció el quiz? ¿No estaba amigable? Lo único que me imagino que no habían repasado, se les había olvidado. Pero todo lo saqué de allí, todo lo saqué de lo que hicimos la semana pasada. Vamos a trabajar también ahí, les voy a agregar de eso que vimos la semana pasada más lo que había en la tarea. Así que recuerden, la tareita tenía un cuestionario, bueno, de ahí les voy a sacar también para completar el quiz, o sea que van a cambiar algunas preguntas. Bueno, en fin. Los hice despertarse, estaban dormidos. Estaban despiertos. Bueno, esperemos que eso los haya despabilado un poco. Bueno, voy a compartir el tema de hoy. Y recuerden que mañana tenemos una sustentación también, así que viene el quiz de una vez y enseguidita viene o no sé, como quieran, como es más rápido. El tiempo allá sería primero la sustentación y luego el quiz. O primero el quiz y luego la sustentación. Bueno. Algo habíamos visto la semana pasada de cómo se representan los datos en la computadora. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo se representaban? Por 0 y 1, profe. Por ceros y unos, así mismo es. No hay de otra. Puedo escribir mi nombre lo más bonito que sea, pero ella no lo va a reconocer como mi nombre, ¿cierto? Bien, entonces aquí un poquito de repaso sobre el tema. Un computador es una máquina que procesa información. La ejecución de un programa implica el tratamiento de datos. Es decir, tengo un dato y lo voy a transformar en información. Para que el computador ejecute ese programa es necesario darle dos tipos de información. Las instrucciones que forman el programa y los datos con los que debe operar ese programa. ¿Cuáles serían las instrucciones? ¿Qué instrucciones usamos allí? Las básicas. ¿Cuáles son instrucciones? Indicaciones, como por ejemplo, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Suma, resta, multiplica, divide, haz este cálculo, ¿verdad? Esas son las indicaciones, las instrucciones.
que el computador debe tener para procesar un dato. Los aspectos más importantes de la informática son ¿cuáles? Relacionados con la información, cómo representarla y cómo materializarla o registrarla físicamente. ¿Cómo representarla? Yo la puedo representar en un cuadro, en una gráfica, en una figura. ¿Cómo la voy a materializar o registrar físicamente? Bueno, a través de los datos, por ejemplo, las compras, las ventas, las horas trabajadas por el hombre, otro tipo de indicaciones, por ejemplo, cuando se construyen edificios, que podemos tener en ese sentido, las medidas. Todo eso forma parte de los datos e indicaciones o instrucciones que se le dan al computador para que él pueda ejecutar una actividad. ¿Cuáles son los caracteres especiales con los que nosotros nos manejamos? Pues ahí están todos, ¿verdad? Todos son caracteres especiales. Hay veces que la ñ, por ejemplo, es un lío sacarla. ¿Vieron la semana pasada los comandos que podemos utilizar para sacar caracteres especiales con un teclado en el computador? ¿Lo vieron? ¿Lo probaron? Una, por ejemplo, cómo sacar no sé si recuerdan eso, cómo sacar todos los caracteres especiales usando el teclado numérico que tienen los ordenadores, tanto los portátiles como los de escritorio, ¿verdad? Presionamos Alt y vamos a cerrar un momentito aquí y vamos a buscar por acá un documento de Word. Presionamos la tecla de Alt. Si yo presiono Alt 123, ese carácter especial me sale, ¿verdad? Si presiono Alt 147, si presiono Alt 29, si presiono Alt 55, si presiono Alt 3, y así sucesivamente, nosotros vemos que esos caracteres especiales se pueden utilizar en el ordenador, pero a través de algún comando en especial que ya fue prediseñado. Bien, aquí también habla de los caracteres de control, que estos representan órdenes de control, como el carácter indicador de fin de línea. ¿Cuál es ese? Cuando termina una línea nosotros tenemos que dar Enter, ¿verdad? Para que la línea avance. También los caracteres gráficos, que son símbolos o módulos con los que se pueden representar figuras o iconos elementales. Miren que esto es un repaso nada más pero esto lo tienen que considerar para su examen número 1. Toda comunicación con un computador convencional se realiza según los caracteres que admitan sus dispositivos de entrada y salida. ¿Cuáles eran esos dispositivos de entrada y salida? ¿Se acuerdan? Elementos del hardware. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son de entrada? ¿Qué elementos tenemos de entrada? En el quiz había uno. ¿El lápiz óptico será un elemento de entrada o de salida? De entrada, profesora. Es correcto, es de entrada. No es de salida, jamás puede ser de salida, porque si yo no presiono algo o escribo algo en la pantalla, entonces no se ejecuta ninguna instrucción, ¿verdad? Así que eso que dice que toda comunicación con un computador convencional se realiza según los caracteres que admitan sus dispositivos, también involucra este tipo de dispositivos. Si también es táctil, el dedito en ese momento, ¿qué será? ¿Entrada o salida? Entrada. De entrada, ¿verdad? Porque yo tengo que escribir. Tengo que hacer acceso con mi dedito, pero al pulsar allá, él se transforma en lo que es un elemento de entrada para ese ordenador. Bien, dice, toda instrucción o dato se representará por un conjunto de caracteres tomados del alfabeto definido en el sistema a utilizar. El diseño de un sistema informático resulta más fácil, su realización menos compleja y su funcionamiento muy fiable si se utilizan dos valores o estados posibles.
¿Cuáles eran esos? Los que están ahí marcados, que es el valor mínimo que conoce el ordenador, ¿verdad? El 0 y el 1. ¿Cómo se llama? Ahí mismo lo dice. Bit. 0 representa apagado y 1 representa encendido. Bien, ¿cómo se codifica la información? A ver, aquí dice que es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo. Por ejemplo, el código de provincia en las matrículas de los coches. Código de enfermedades definido por la Organización Mundial de la Salud o el número de cédula de identidad. ¿Qué representa, por ejemplo, las placas? Las placas de los autos antes tenían el número de la provincia, iniciaban con el número de la provincia. Por ejemplo, las placas eran 4, pero ¿qué pasó? Que se acabaron los números. Entonces ahora tú ves las placas, por ejemplo, en Panamá, y tú no sabes si el auto es de Panamá, o es de Chiriquí, o es de Boca, o es de donde sea. ¿Por qué? Porque los números ya no están diseñados con las placas de los autos. ¿Eso lo han notado? ¿Lo han visto? Habían observado los de muchos años atrás que venían así, con el número de la provincia. Por ejemplo, iniciábamos en Chiriquí con 4, en Herrera con 7, en Colón creo que es con 1, ¿verdad? Si no me equivoco. O Bocas del Toro, perdón, que es 1. Y así sucesivamente, Cocle es 3. Igual que nosotros, el número de cédula de identidad va a representar ¿qué cosa? Si yo coloco un número de cédula en la universidad, por ejemplo, hablamos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, colocan mi número de cédula e inmediatamente les va a aparecer todos mis datos, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que se conoce acá como codificar la información. Nosotros somos los que establecemos cuáles son las pautas que se deben seguir para lograr entender esa información que se está procesando. Por ejemplo, para el Tribunal Electoral, el número de cédula le va a decir a ellos dónde yo resido, cuántos años tengo, y así sucesivamente una serie de datos. O sea que ese dato importante como la cédula, para diferentes lugares representa información. Por ejemplo, si la colocan en el Banco Nacional, pueden decir, bueno, esta persona debe o no debe aquí, o tiene cuenta de ahorro, etcétera. Entonces, esos son algunos elementos que los programadores pues diseñan para todos los programas que se generan, ¿verdad? Se generan a través de codificaciones. ¿Ya ustedes programaron? ¿Ya están programando? ¿O todavía no? ¿Alguien ha hecho algún programita? Algunos de los que venga del colegio, que me imagino que hay así. Profe, el semestre pasado la profe nos puso a hacer un juego o una aplicación. Ok. Tuvieron que hacer codificación, ¿cierto? Sí. Y para codificar ustedes usaron, por ejemplo, alguna estructura básica de control. Puede ser que hicieron a través de un diagrama de flujo, porque a veces decimos, no, yo quiero hacer mi programa así a lo que yo pienso, a lo que me acuerdo. Pero hay una serie de indicaciones dependiendo del lenguaje de programación que estamos usando, ¿verdad? Dice aquí, los códigos se permiten comprimir y estructurar la información. En el interior de los computadores, la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro según un código que utiliza solo los valores 1 y 0. Ahí no hay otra manera de entender el computador. Bien. Por ejemplo, dice, toda la información suministrada al computador a 0 y 1 es necesario establecer una correspondencia. ¿Y para eso qué se usó? ¿Se acuerdan? ¿Qué usamos para establecer esa correspondencia? Alguien muy inteligentemente que creó algo que ustedes usaron la semana pasada. ¿Cómo se llama eso? ¿Se les olvidó? ¿Cómo hicieron la tarea? La representación de los dígitos binarios a través de códigos, por ejemplo, códigos ASCII o tablas ASCII o tablas EBCD. Eso es lo que se hizo para que cada elemento, cada carácter en especial
tuviese un significado dentro del ordenador, ¿sí? Y el conjunto binario, pues que es el que nosotros conocemos, ceros y unos. Estos códigos de transformación se denominan códigos de entrada y de salida o códigos externos. Las operaciones aritméticas con datos numéricos se suelen realizar en una representación más adecuada para este objetivo que la obtenida con el código de entrada y salida. ¿Okay? Esa ya es una mezcla de ceros y unos, pero ya el computador internamente lo reconoce. ¿Cuál es la unidad más elemental? Pues ya todos sabemos, el binario, el bit, binary, digit. Eso es lo que significa y sabemos que unos y ceros. Esto se los dejo allí para que ustedes pues más adelante lo vean. La semana pasada también vimos que había alguna representación básica para lo que son la representación en bytes. Un kilobyte tiene 1000 bytes, un megabyte tiene 1000 bytes, un gigabyte tiene 1.000.000 de bytes y así nos vamos. Cada uno de ellos va a ir obteniendo la cifra anterior en bytes. Así que esto hay que tomarlo en cuenta ahí. No aprendérselo de memoria, pero sí quizás para el examen pues tienen que recordarlo. Dice que los computadores suelen efectuar las operaciones aritméticas utilizando una representación para los datos, que ya lo vimos. También se utilizan otros sistemas como son el octal y hexadecimal porque ellos empaquetan números y cifras mucho más grandes. Eso también lo vamos a ver. Luego vamos a aprender cómo se transforman de octal a binario, de octal a decimal y viceversa, igual que de hexadecimal. Eso lo vamos a aprender más adelante. Que bueno, ustedes dirán, pero ¿para qué voy a usar eso? Pero bueno, dentro del contenido de este curso pues hay que utilizarlo. Quizás más adelante ya este tema de este curso cambie, pero de momento pues hay que aprender esa parte que es la transformación de los dígitos, de lo que es los caracteres especiales a dígitos binarios y viceversa. Bien, seguimos por acá. Un sistema de numeración en base B utiliza para representar los números de un alfabeto compuesto por B símbolos o cifras. Todo número se expresa por un conjunto de cifras, contribuyendo cada una de ellas con un valor que depende de ¿qué? De la cifra en sí y de la posición que ocupe dentro del número. Por ejemplo, el sistema de numeración decimal es el sistema de base 10. Ahí está, base es igual a 10. Y el alfabeto está constituido por 10 símbolos o cifras decimales, empezando desde el 0 y terminando en el 9. No es que empezamos en el 1 y terminamos en el 10, sino que empezamos en el 0 y ahí están los 10 espacios para nuestra base decimal. Dice acá que, por ejemplo, si yo necesito transformar esta suma, o sea, saber cuánto es que representa el número 3.278,52, yo tendría que subdividirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma yo me puedo dar cuenta cuántos dígitos, miren cuántas veces tengo que representar esto. Tengo que representar el 3.000, tengo que representar el 200, el 70, el 8, el punto 5 y el punto 02. Cada uno de ellos dentro del ordenador va representado de una forma diferente, así que de esa forma se tiene que empaquetar. Observen cómo nosotros podemos verificarlo en la forma exponencial en la parte de abajo. Y aquí tenemos pues una tablita un poco más resumida, que más adelante la vamos a usar también, binario, octal y hexadecimal. Dijimos que el decimal era base 10. ¿El binario qué base es entonces? ¿Alguien me puede decir el binario qué base tiene? ¿Cuántos dígitos tiene la base, el más pequeño? No sería el binario, profesora. Ajá. ¿Pero qué base sería? Si bueno, como se había mencionado, no era 0 o 1, me equivoco. Ajá, pero entonces, ¿cuál sería la base? El decimal es base 10 porque tiene ¿cuántos dígitos? 10. Entonces, ¿el binario qué base tiene? 2, ¿no? Base 2 es correcto porque tiene solamente 0 y 1. Entonces, ¿el octal qué base tendrá? 8. 8 porque va del 0 al 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí están los 8.
¿Y el hexadecimal? ¿Saben cuántos? El hexadecimal, la base es 16, porque se mezcla la parte de números hasta el 9 y de ahí el 10 hasta el 16 se representan con letras. Y si ustedes ven allí, tenemos que la letra A o se representa en binario como 10-10 y así sucesivamente. Un poquito de enredo con esos números allí, pero van a ver que no es tan complicado. Bien, ya nos olvidamos de esta parte allá y ahora vamos a ver el sistema de procesamiento electrónico de datos, que por ejemplo vemos que el hardware es todo lo físico que puedo mirar o tocar y el software es la parte lógica que no puedo tocar. Y algunos componentes necesarios allí son el CPU, que está conformado por todos esos componentes que están dentro de ese ordenador, incluyendo memorias, el bus de datos, etcétera, ¿verdad? Y aquí, ¿de qué se encarga él? De procesar todas esas instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. ¿Qué controla el CPU? Es el encargado de ejecutar todos los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. La función del procesador es interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas, así como coordinar y controlar todas las operaciones del sistema. ¿Cómo se conoce entonces el CPU? ¿Han escuchado esa parte? ¿Qué sería el CPU? No sería el cerebro, profesora, como se le conoce por lo general. Es verdad, es el cerebro del ordenador. Sin ese tampoco el equipo funciona. O sea que esto es un engranaje. Dentro de nuestro CPU también tenemos otro elemento importante, que es la unidad de control. Dice que es una pieza indispensable que realiza la siguiente lista de trabajos de manera continua y transparente. Coordina el movimiento y el orden de los datos que se mueven dentro y fuera del procesador. Así, entre las diferentes subunidades que forman parte del mismo, interpreta las instrucciones. Es decir, pasan primero por el bus de datos, que eso también lo vamos a ver, y luego van a llegar a la unidad de control, que allí se decide qué es lo que vamos a realizar. Y de allí entonces pasa, dice, a la unidad de control a realizar actividades como eso que ustedes ven allí. Va a coordinar el movimiento para donde se mueven dentro o fuera del procesador, va a interpretar esas instrucciones, controla las diferentes ALUs. ¿Qué son ALUs? La unidad aritmético-lógica, que es donde se hace qué cosa. Más adelante lo vamos a ver. No solo se encarga de captar y de codificar las instrucciones, sino también de escribir los resultados en los registros, en la memoria caché o en la dirección correspondiente de la memoria RAM. Bien, de eso que hablaba ya la unidad de control, algunos procesos que se realizan dentro del CPU tienen que ver con la unidad aritmético-lógica, que es la que realiza, ¿qué cosa aquí dice? Cálculos de tipo aritmético como suma, resta, multiplicación, división y los de tipo lógico. ¿Cuáles eran los de tipo lógico? Cuando yo tengo que hacer alguna consulta, si hago esto o si hago una determinada actividad de esta forma, entonces ella me genera esto, y si no la hago de esa forma, entonces me la genera. Esa es la parte lógica que hablábamos la semana pasada, de la lógica de Boole, sí y no, ¿verdad? Y mayor o menor, mayor que, menor que. Bien, también dentro del procesador encontramos la memoria interna, que es parte de ella, se transforma en, tiene que ver con la memoria virtual, que es un área del disco duro que el sistema utiliza como si fuera memoria RAM física, donde se guarda información. Su objetivo es tener un lugar para almacenar datos de programas una vez que la memoria física o la RAM están completas. La virtual es mucho más lenta que la física, pero está disponible cuando el sistema lo necesita. Allí se puede determinar de manera automática o puede ser configurada de forma manual. Bien, eso es parte de la memoria interna. Eso ustedes también lo van a ver allí, yo se los voy a compartir. Y los que tengan un equipo pueden hacer esto que ustedes ven aquí, que es cambiar. El usuario dice que puede cambiar esa parte de la memoria interna. ¿Qué es la caché del procesador? Es la memoria que se utiliza con el procesador para facilitar el acceso de la información desde la memoria principal del sistema o la memoria RAM. Y aquí nos da una serie de pasos como lo hace a través de dos niveles. Aunque nosotros no veamos eso, es bueno siempre conocer un poquito del tema, ¿no?
Y aquí dice cómo lo hace, extrae la información, etcétera, etcétera. Eso ya ustedes lo pueden observar, lo tienen que leer para cuando pues van a realizar su parcial. Y aquí está cuál es el caché del procesador. La memoria RAM, esa ustedes ya la conocen. Cuando abren su ordenador, los que han logrado abrir un ordenador, esas memorias son como estas que ustedes ven aquí. Y están dentro de los computadores que utilizamos de escritorio. Las podemos quitar cuando la computadora empieza a tener un pitido que pita y nos muestra una lucecita roja. Muchas veces es que la memoria RAM se ha colapsado, está llena y hay que cambiarla. Estas memorias RAM ya algunas no existen para equipos anteriores. A veces el computador se dañó y no supimos nunca qué fue. Fue que la memoria RAM se dañó, no funcionó, se llenó y nosotros no pudimos cambiarla. ¿Por qué? Porque esto va cambiando constantemente y hay algunas, por lo menos estas memorias ya casi no se utilizan dentro de los ordenadores. Sin embargo, hay algunas que sí vienen con ellas. Las portátiles también lo traen. Si alguno ha abierto alguna, y si es chiquitita, es parecida a esta, pero más pequeña. Y bueno, pues aquí tenemos esto, que dice que puede estar en una tarjeta gráfica o compartida con la memoria principal del sistema. Estas pueden estar dentro de su portátil, de forma pequeñita allí, que no sé si alguna vez alguien se ha animado a abrirlo. La RAM de video sirve para almacenar información que se envía a un dispositivo de visualización como un monitor. Se añadió la memoria RAM a las tarjetas gráficas porque algunos programas como los juegos se estaban tomando demasiado intensos en lo relativo a los gráficos. Así que el manejo de los juegos también tiene que ver con la memoria RAM. Ok, por aquí tenemos caché del procesador, que es la memoria virtual. Perdón, para ver aquí me salté esta. Creo que la puse 2 veces. La memoria de arranque. Ajá, la memoria RAM de video, es que me la salté. La memoria RAM de video, que es esta que ustedes ven aquí. Y este tipo de memoria, dice, está compartida con la memoria RAM. El tamaño de la RAM puede variar entre 256 y 2 GB. Ok, esta es de la memoria. Esta era la memoria física, que era la que les estaba explicando, que es esta que está aquí. Es la física y esta otra que está acá es la memoria RAM de video. Ok, que es aparte. La memoria de arranque es un área del disco duro que el sistema utiliza como si fuera memoria RAM física y su objetivo es tener un lugar donde almacenar los datos del programa una vez que la memoria física o la RAM están completas. O sea que esta es adicional a la que tenemos allá y observen que aquí la tenemos de esta forma. La memoria ROM se llama así por las siglas en inglés, Read Only Memory, o memoria solo de lectura. La diferencia entre la RAM y la ROM es que la ROM no es volátil, es decir, la información almacenada se retiene aunque apaguemos el PC. Sin embargo, en la RAM nosotros podemos estar escribiendo algún documento dentro de por ejemplo, el procesador de textos. ¿Y qué pasa? Que se va la luz en una computadora de estas de escritorio y lo que estaba allí se fue, supuestamente, se desaparece si no lo he guardado, a menos que nuestro procesador de textos tenga un backup de esto que se hace automáticamente. Por ejemplo, la memoria ROM es la que almacena el sistema de arranque del BIOS, que ustedes ven que se enciende. Ahí es donde se almacena en la memoria ROM, porque ella es solo de lectura. Yo no puedo cambiar nada de allí, sin embargo, de la RAM yo sí puedo extraer información y cambiarla. Ok. Bueno, aquí están las referencias. Chicos, gracias por su atención. Creo que nos pasamos del tiempo. No sé si tienen clases, no sé si tienen preguntas hasta allí. En las semanas, miren que yo les estoy colocando aquí, todas las semanas voy a tratar de usar un programa para presentaciones diferentes, de manera que ustedes puedan trabajar con él. Hay una tareita, pero necesito explicarles cómo me la tienen que hacer, porque la tarea, vamos a ver por acá, la tarea es utilizando una herramienta que se llama Padlet. Y en esa herramienta yo necesito que ustedes hagan la actividad, que sería leer esto que está aquí y hacer un pequeño resumen y agregarle algo más que les voy a colocar.
pero tienen que utilizar una herramienta que se llama Padlet, que es un tablero digital en el que ustedes hacen esa presentación y algunos de sus compañeros deben comentar allí. Cuando ustedes me van a subir la tarea, ya compañeros suyos debieron haber comentado sobre su tablero que ustedes están compartiendo conmigo. Pero entonces lo voy a dejar para mañana. Mañana tenemos 3 actividades. Les explico el Padlet, les hago el quiz y los que tienen que sustentar lo hacen mañana. Así que esperemos vernos por este medio a las 8:30, creo que es, ¿verdad? Si no me equivoco. Algo aquí importante que no hice y es que voy a hacer rapidito es pasar asistencia antes de que se me vayan. Lo que les paso lista y se tienen que retirar, pues entonces se van apenas paso la asistencia. Por aquí. Ok, tengo Josué Acosta. Presente, profe. Saray Bejerano. Presente, profe. David Chavarría. Presente, profe. Cristel Díaz. Cristel, ¿respondiste? ¿Tienes problema para conectarte, para contestar acá? Cristel, tienes el asterisco, tienes que hacerlo de... No te escucho, Cristel, no se te escucha. Presente. Ah, ok. Tienes que hacerlo de la actividad esta de... tienes asterisco, ¿te acuerdas? Que te comentaba. Tienes que hacerlo porque te aparece el asterisco allí. Yarisbet Espinosa. Yasdani Espinosa. Presente, profe. Karin Esquivel. Isaac Gómez. Thais Gómez. Presente. Antonio González. Presente, profesora. Gabriel Montero. Presente, profe. Naúm Morán. Presente, profe. Justin Moreno. Presente, profe. Carlos Otero. Presente, profesora. José Peña. Yomar Pineda. Presente, profesora. Saidet Pinzón. Presente, profesora. Adver Piti. Presente, profesora. Daniel Rojas. Presente, profesora. Samuel Rojas. Presente, profesora. Edwin Rovira. Presente, profesora. Ahmed Saldaña. Presente, profesora. Raúl Sánchez. Presente, profesora. Jonathan Sánchez. Presente, profesor. Yamir Santo. Emilda Santos. Presente. Joaquín Urribarra. Joaquín, ¿no? Presente, profesora. Ajá. Recuerda hacer lo que te dije también de quitar el asterisco. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana, pues. Presente, profesor. Dios primero. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, Hasta luego, profe. Profesora. Bendiciones. sí, presente. Ajá, dime. Ajá. Sí, dime. Sí, profesora. Dime, Joaquín. Ajá, te escucho. No, profesora, yo le iba a comentar algo, pero es con la cosa acá es para asegurarme. En la actividad que se entregaba, creo que ayer o hoy, no recuerdo bien la fecha,
ahí dice que pone la coma, pero en esa parte no se pone el espacio, porque vamos a decir en el local donde uno vive, pues va pegado. Creo que no me escuchó. Ajá, el espacio se cuenta y la coma también. Entonces, vamos a decir Ajá. nombre, coma, apellido, coma, el área. Vamos a decir por el área, ejemplo, tiene No, nombre puede ser 2 puntos. A ver, nombre, coma. Ajá, exacto, sí. Da un momento. coma. Deme un momentito. Anjuri. Anjuri. No sé cuál es. No sé cuál es la que abre. Qué papadito sucio. Se ensució. Anjuri. Ya viene. Bueno. A ver, Yomar, disculpen que tenía alguien que abrir la puerta aquí. Sí, profesora, no se preocupe. Entonces, eso es lo que quedé con dudas. Si vamos a decir, por ejemplo, un área donde uno vive tiene 2 palabras, y en sí lo divide en un espacio, se anexaría el espacio entonces. No, Sí, por ejemplo, si escribes tu nombre, por ejemplo, Yomar, espacio Pineda, coma, ¿verdad? La coma también, y después de la coma va un espacio. Así que él también debe contar, a menos que lo pongas todo pegado. Si lo escribes todo pegado, Yomar Pineda, coma, calle Quinta, coma, no tienes que nada más colocar las comas allí. Ajá. No sé si eso responde a tu pregunta. sí, profesora, el otro es que adicional con la fecha. Hay un código específico que determina, vamos a decir, cuando son un número, vamos a decir 28 o 30, o habría que poner cada uno con el número correspondiente, por ejemplo, 2, 8. Y vamos a decir que en el caso del mes, si la computadora en sí lo registra 08, habría que poner el código, el código de 0 y el de 8, o solamente de 8. No, ahí sí tendrías que ponerlo porque acuérdate que son, bueno, eso va a depender lo que tú quieres, cómo tú quieres que te salga, porque recuerda que lo que tú representas como el carácter de entrada es lo que te va a imprimir a la salida. ¿Me entiendes? Caso, si le pones 8 solito, cuando te tocara imprimir eso, ya solo te va a imprimir el 8, a menos que cuando nosotros hagamos el programa, o sea, que tú hagas el programa, tú tomas la fecha del sistema, entonces el sistema solito se encarga de
de colocarte la fecha correcta que tiene el sistema, que en ese caso sería utilizando el 0, o ella siempre lo va a considerar. O sea que ella te está dejando los dos espacios porque recuerda que no es nada más 0, sería 0, 0, 1, hasta el 9, 0, 9. Y cuando entras al 10 ya tienes los dos caracteres. Por eso es que ella siempre deja el espacio anterior, no lo deja en blanco, sino que te agrega un carácter numérico. No sé si entonces, profesora, eso sería en el 8, pero en el caso del, vamos a decir que en el año se pondría cada, vamos a decir, por ejemplo, 2, el código de ese 2, 0, el código de 0, el 2, vamos a decir que el código también y el 1, el código. Ajá. Sí, porque eso es lo que como que confundía, porque cuando iba a verificar la tabla de ASCII, no daba como referencia esos números así cuando se trataban de 28 y eso, sino daba un número específico de C, vamos a decir, de 1 así individual. No sé si comprendió. Sí, pero es que acuérdate que ahí en la tabla ella te pone el 0, cuánto es el valor, el 1, cuánto es el valor, el 2, cuánto es el valor. O sea que el 0 siempre va a tener ese mismo valor, que es todos los dígitos 0 correspondientes. Porque sí, esa era la duda con respecto a eso. Okay. Joaquín, ¿ibas a preguntar algo? No, profesora. Ay, que te vi tu mano arriba. Ok, bueno, entonces sí. Profesora, sí se me había olvidado. Había un compañero que había entrado, pero usted no lo tomó en asistencia. Y lo confundió fue con Joaquín. ¿Qué compañero? Creo que era Yamil que había entrado. Déjame ver. Ok, entonces esto ya lo anoté acá. Nos vemos entonces el día de mañana. Recuerden, les voy a explicar lo del padre, tienen el quiz nuevamente. Recuerden que tienen que considerar dentro del quiz este espacio de la tareita que les dejé la semana pasada. Ahí voy a tomar algo también. Y tienen que sustentar lo que les toca mañana. Pues. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profe. Sí, gracias, chicos.